y comienza a reconocer qué tiene que ver entonces la adoración, en qué consiste adorar. Adorar en una palabra, y lo recuerdo bien, de repente ustedes en algún momento han pasado esta etapa de los 40 días con propósito, algunos lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando hablamos de oración tiene que ver con agradar el corazón de Dios, ¿verdad? Es elogiar. Cuando alguien quiere agradarte a ti, ¿verdad? Viene y te dice, por ejemplo, mi esposa cuando me quiere agradar a mí, ¿verdad? Y está ahí bien, y yo ya sé que mi esposa me dice, gordito, lindo, precioso, ya está medio sospechoso, ¿verdad? Ella trata de elogiarme, qué hermoso eres, ya está mintiendo, digo yo, ya estás mintiendo, algo está pasando acá, ¿verdad? O sea, tratas de elogiar lo mejor de la otra persona. Cuando tú te acercas a Dios, tienes que elogiarlo por lo que Él es. Y Nehemías lo tiene claro. Nehemías dice que Él es Dios de los cielos, Dios fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Sé que le dice, tú eres un Dios fiel y eres un Dios misericordioso. Antes de cualquier otra cosa, Nehemías se ocupa de quién es Dios. Es igual que la oración que enseña Jesús, ¿verdad? Esa famosa oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero lo primero que uno tiene que hacer al acercarse a Dios en oración es adorar a Dios. La pregunta ¿es esa la manera en la que oramos? Y eso es un poco de autoevaluación, ¿no? Ya que estamos en esta etapa, en esta clase, ya avanzando en las semanas, la pregunta es, ¿cómo estás orando? ¿Cómo estoy orando? Generalmente no empezamos así nuestra oración. Generalmente la empezamos así, Señor, estoy con este problema. Señor, ¿podrías arreglarlo? ¿Verdad, Señor? Me acerco a ti porque estoy enfermo, Señor, y yo sé que tú puedes sanarme. Señor, sáname. Señor, estoy aquí porque la chica que me gusta, Señor, no sabe que existo. Mándale una señal, Señor, que me vea, que vea mi estado de WhatsApp. A veces lo primero que hacemos es pedirle al Señor. Qué importante, chicos, qué importante es entender que cuando uno debe acercarse a Dios, no se trata tanto de nosotros, sino que adoración se trata de poder ocuparnos en quién es Dios. Nehemías nos enseña eso. Dice, pero aquellos que oraban en la escritura tenían algo en común. Siempre se enfocaban en la persona a quien la oración estaba dirigida. Esto realmente es oración. Ahora, en segundo lugar, Nehemías cambia su oración. Él empieza adorando a Dios, pero él ya se ha ocupado, ¿verdad?, de quién es Dios para él. Y ahora el siguiente paso es confesar su pecado y el del pueblo. Porque en Nehemías, el capítulo 1, versos 6 y 7, que es la oración que continúa de Nehemías, ¿verdad? Dice, está ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso, dice, los pecados de los hijos de Israel. Pero hay algo muy interesante. Él lo dice, presento, Señor, este pueblo pecador que ha pecado, que se ha olvidado de ti. No, él también se incluye en la oración y dice que hemos cometido contra ti. ¿Sí? Y él lo reafirma, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Señor, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Qué importante, ¿verdad? Qué interesante en este punto poder realmente
entender que cuando uno ora, lo primero que tiene que hacer es adorar a Dios, enfocarnos en quién es Dios. Y en segundo lugar, no es que vamos a pasar a pedirle al Señor. Y este modelo de oración de Nehemías, que lo podríamos encontrar en muchos siervos del Señor, rompe el esquema de oración que nosotros tenemos. Porque muchas veces nosotros tenemos el esquema de oración de pedir, 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 pedir. Y dice el texto bíblico del libro de Santiago, ¿verdad? Ustedes oran, ustedes piden y no reciben. ¿Y saben por qué no reciben? Porque cuando oran, piden y piden mal. Piden solamente para ustedes, dice Santiago. ¿A qué se está refiriendo Santiago? Es que estamos orando mal. Estamos orando mal, porque muchas veces la oración que nosotros tenemos es una oración egoísta. Y aún en la oración nosotros debemos de buscar un corazón. Por eso que la Biblia, y después lo vamos a ver cuando hablemos de las conexiones, cuando lleguemos al punto de las conexiones, yo creo que a ustedes les va a encantar ese punto, porque toda verdad bíblica nunca está aislada. Toda verdad bíblica siempre está conectada. Siempre está conectada. ¿Verdad? No existe una sola verdad que solamente un texto bíblico la mencione. No. Siempre está conectada con otra afirmación, ¿verdad? Con otro texto bíblico, con otro pasaje bíblico. De ahí que la Biblia es una unidad. Acuérdense siempre. ¿Saben por qué les digo? Porque la Biblia también dice que Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Qué importante, en primer lugar, es adorar a Dios y en segundo lugar, confesar nuestros pecados. Es interesante, ¿verdad? Si hay la posibilidad, tienes Biblia, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 5 de Nehemías, pones ahí al costado adoración, y en el versículo 6 y 7 al costado ponle confesión. La oración, es interesante que la oración ahora se enfoca en el pecado. No solo en el pecado del pueblo, sino en el pecado de Nehemías también. ¿Notas la conexión entre el enfoque de Nehemías al pecado sin perder el enfoque en Dios? O sea, él reconoce primeramente que Dios es el creador de los cielos, que está por sobre todas las cosas, ¿verdad? Que es santo, que es poderoso, pero no pierde el enfoque de su condición. Él dice, tú eres grande, Señor, y yo soy pecador. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías? Está reconociendo que él depende de Dios. Él depende de Dios. Es muy claro, ¿no? Un reconocimiento de nuestro pecado siempre nos lleva a una percepción de la santidad de Dios. Pongamos mucha atención a los versos siguientes, porque en ellos está el punto central de la oración de Nehemías. Comenzó con la oración, enfocado en quién es Dios, luego pasó a la confesión y ahora concluye clamando por las promesas de Dios. Mira lo que dice, y a este tercer punto le podemos poner petición. Nehemías 1, del 8 al 11 dice, te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Y el texto continúa. Nehemías, después de adorar, después de confesar sus pecados, lo que hace es, ahora Señor, ya reconozco quién eres, reconozco que me has perdonado, y recién ahí comienza a pedir. Nehemías pasa a lo que ahora vamos a llamar petición. Se enfoca en la necesidad de la gente y al hacer esta petición descansa en las promesas de Dios. Es obvio que era un buen estudiante de las Escrituras. Claro, Nehemías conocía las Escrituras, porque en los versículos 8 y 9 cita varios pasajes del Pentateuco. Nehemías le recuerda de eso.
Dice, ¿te acuerdas? Le dice al Señor, ¿te acuerdas lo que prometiste, Señor? Señor, por favor, hazlo. Y es por eso que yo discrepo mucho, en verdad. Eh, Seguramente muchos de ustedes también, con aquellas doctrinas o aquellas personas que dicen, decláralo en el Señor, ya, decláralo, hermano, decláralo, ¿no? Y se planes de declaro prosperidad porque ahora va a descender. No, no, no. Nosotros no declaramos el poder de nuestras palabras. La palabra tiene poder, cierto, para la vida y para la muerte, pero nosotros declaramos la palabra de aquel que nunca va a fallar, porque nuestras palabras podrían fallar, ¿cierto o no? Pero hay una palabra que nunca va a fallar y esa es la palabra de Dios. No hay ni una sola promesa de parte de Dios que no deje de cumplirse. Por eso que es importante que cuando uno se acerca al Señor en oración, más allá de declarar con nuestras palabras, de repente nuestros propios deseos, declaremos lo que la palabra del Señor dice. A los padres no les encanta que sus hijos le digan, es que me lo habías prometido, ¿verdad? ¿Tú alguna vez a tu papá le has dicho eso? Pero papá, es que tú me prometiste, papá, ya estamos Navidad, y tú prometiste comprarme mi celular, papá, y tú prometiste que si me sacaba buenas notas, papá, yo iba a tener mi laptop, papá, y tú prometiste, ¿verdad? Tú prometiste que ahora tenía que salir, que podía hacer esto y aquello. ¿Qué es lo que le estás diciendo a tu papá en otras palabras? Papá, tú no estás cumpliendo lo que me has prometido. Pero no es así con Dios, porque Él es un Dios fiel que cumple su palabra y guarda sus promesas. Tengamos en cuenta esta gran lección que tenemos aquí. Siempre oremos sobre la base de las promesas de Dios. Después de todo, la cuestión con cada promesa es quién la hizo, ¿verdad? Cuando se trata de las promesas en la Biblia, nunca debes dudar de aquel que las hizo, porque Él es verdadero y fiel. Y está el último consejo cuando podamos leer la Biblia, es que convirtamos la escritura en una oración. Chicos, convirtamos realmente la escritura en una oración. Y la única forma de poder tener palabra de Dios en nuestras oraciones es leyendo la Biblia. Es leyendo la Biblia. Tal vez no te vas a acordar la cita exacta cuando estás orando, pero tú lo vas a decir, Señor, tu palabra dice, Señor, tú has dicho, Señor, que en la cruz llevaste nuestras enfermedades. Señor, yo creo en tu palabra. Señor, tú has prometido que si yo creo en ti, no solamente vas a darme salvación a mí, sino también vas a darle salvación a mi familia. Señor, tú lo has prometido y yo sigo orando y orando por mi familia. Alguien alguna vez, y a veces lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Yo también lo he enseñado, Dios tiene tantas formas de respondernos, pero yo creo que entre tantas respuestas, resumiendo, Dios solamente te responde de dos formas. Dios solamente tiene dos respuestas, sí y no. Sí y no. Pero el sí de Dios no es en tu tiempo, es en su tiempo, ¿verdad? Y es por eso que algunos han interpretado que una respuesta de parte de Dios es sí, pero espera, pero sigue siendo sí. Por eso que algunos han interpretado que la respuesta de Dios también es no, porque tengo algo mejor para ti. Pero la respuesta de Dios es no. A veces hay momentos en que Dios te va a decir no, porque siempre la voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a poder aceptar la respuesta de Dios en nuestra vida. Qué importante entonces es poder aprender a leer la Biblia en oración. ¿Sí, chicos? Es muy importante, debemos aprender a leer la Biblia en oración, pero otra forma de leer la Biblia es también con imaginación. Es con imaginación y con eso terminamos, chicos, vamos a pasar
al tema de las exposiciones, ¿verdad? Pero no quería dejar pasar esto porque es muy importante dentro de la lectura bíblica. Debemos de leer la Biblia, ¿sí? Es triste, pero es cierto que la mayoría de las personas consideran la lectura de la Biblia como algo aburrido. Por eso que a veces no queremos leer la Biblia. De hecho, hay personas que piensan que las cosas más aburridas después de leer la Biblia es escuchar a alguien hablar de la Biblia. ¿Cierto? Ojalá fuera el caso solamente de aquellos que no son creyentes, porque al menos tendrían alguna excusa para no oír la palabra. Pero lamentablemente, esta situación es una realidad. Es el caso de muchos cristianos de hoy en día que consideran aburrido leer la palabra. Se sientan en sus casas un domingo a escuchar la predicación, ¿verdad? En este tiempo prenden su televisor, prenden, ¿no? Pero difícilmente se hallarán entre semana abriendo sus Biblias por considerarla una lectura aburrida. Suele pasar. Si yo les preguntara a ustedes, chicos, en esta semana, ¿cuántas veces hemos tomado la Biblia para leerla, más allá de repente de la tarea que hemos dejado? Muy aparte de la tarea, ¿cuántas veces hemos tomado la Biblia para poder leerla? ¿Verdad? Yo creo que incluso esto nos desafía. Queremos ser estudiosos de la palabra, estamos en ese camino, pero qué importante es poder aprender a amar la Biblia. Será muy diferente si aprendemos a usar esta estrategia, ¿verdad? Nos vamos a convertir en unos lectores de primera, leyendo con imaginación. De esto ya lo hablamos. Recuerdas que en el capítulo de herramientas de la observación hablamos de la atmósfera, donde aprendimos a considerar la experiencia que el escritor estaba pasando en ese momento. Estamos hablando de lo mismo. Nos ponemos en las sandalias del escritor. Consideramos su entorno, su sentir, sus razones, sus motivaciones, etc. Es como montar la escenografía de una obra teatral, ¿verdad? Imagínate si vas a ver una obra de teatro clásica muy buena, pero a la gente, ¿verdad?, de producción se les olvidó montar el escenario y se les va y deciden, vamos a hacer la obra de todas maneras. ¿No crees que sería algo aburrido? Porque por muy buena que sea la obra teatral, necesita crearse el ambiente adecuado. Haz lo mismo con la Biblia, repitiendo las palabras citadas anteriormente, y quisiera recordarte lo que habíamos dicho. Necesitamos transportar nuestros sentidos al pasaje, porque si hay un amanecer, debemos verlo. Si hay un aroma, debemos olerlo. Si hay un grito de angustia, debemos de sentirlo. Por ejemplo, cuando estaba el ciego, ¿verdad? Bartimeo, y cuando pasaba Jesús, y Jesús le dice, y Jesús pasa, y él dice, ¿quién es el que está ahí? Yo no sé, pero yo varias veces he leído ese texto bíblico, ¿verdad? Yo varias veces he leído el texto bíblico y he cerrado mis ojos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez hay tantas personas de repente invidentes que no pueden ver en la Biblia? ¿Cuántos han leído esa parte cerrando los ojos, caminando, viendo cómo te tropiezas con las cosas que, ¿verdad? O sintiendo cómo te tropiezas con las cosas que no puedes ver, con el temor de golpearte? Y en medio de esa situación, dice que el hombre comienza a decir, Jesús, Jesús. Y la gente comienza a gritarle y a decirle, ya cállate, cállate, el maestro ya pasó, no te va a escuchar, no le hagas perder tiempo al maestro, cállate. Y este hombre comienza a gritar, dice el texto bíblico, ¿verdad? Y no solamente es un decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El texto dice que Jesús ya había pasado. Era una tarde calurosa. Era un hombre que estaba sudando. Ustedes saben que en los países, ¿verdad? Orientales, ¿verdad? En los países donde el desierto está, donde está el contexto de este pasaje bíblico, hace mucho calor.
hace mucho calor, no hay pistas asfaltadas. Cuando la gente camina y eran multitudes que seguían a Jesús, ¿qué cosa se levantaba? Se levantaba polvo, ¿verdad? El calor está ahí, está sudando, se te pega el polvo y no puedes ver. Esa es la situación de este hombre. Y en medio de esa situación, él comienza a gritar y dice, Jesús, ¿verdad? Jesús, porque Jesús estaba pasando. La gente le había dicho, ya no te va a escuchar, el maestro ya pasó. Y entonces tú cuando le llamas a alguien, tú cuando llegas a tu casa, ¿verdad? Llegabas a tu casa, ahora imagino que ya no podemos salir, pero llegabas a tu casa, tocabas tu puerta, buscabas en tu bolsillo y no habías sacado tu llave. ¿Cómo tocas tu puerta? Y no te abren. Y no te abren y comienzas a gritar, mamá, mamá. Y tu mamá no te escucha. ¿Cómo gritas? Mamá, ¿verdad? Toda la cuadra sale y tu mamá no sale. Lo mismo este hombre, Jesús ya estaba pasando y este hombre comienza a gritar, ¡Jesús! Y eso es lo que debemos hacer cuando leemos la Biblia. Debemos procurar ponernos en las sandalias de quien lo está hablando, en las sandalias de quien lo está oyendo, porque eso cambia el panorama de la lectura. Necesitamos, si hay un grito de angustia, debemos sentirlo. Y para hacer esto no se necesita de ningún entrenamiento profesional. Es importante capturar la atmósfera del pasaje bíblico. Por eso que este punto tiene que ver mucho con leer con la imaginación. Hay que ponernos en ese. Es como cuando lees un libro, ¿verdad? Está súper interesante y tú ya te conectaste, te enchufaste con la lectura y tu mente comienza a imaginar y tú te sientes dentro de lo que estás leyendo. Así debemos leer la Biblia. Y por eso que quisiéramos brindar 2 ayudas para hacer más fácil la lectura con imaginación. Usa diferentes traducciones y paráfrasis. Es importante. Existen hoy en día muchas versiones de la Biblia, la Reina Valera, la NBI, las Américas, Dios habla hoy, la Biblia al día, que es un paráfrasis, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son sin duda una herramienta excelente para ayudar tu imaginación, porque al hacer el texto bíblico en un lenguaje más entendible, te va a ayudar a poder ponerte en contexto. Es importante. Recuerde, la Reina Valera es una de las versiones más lindas que existen. Muy lindas, ¿verdad? Yo tengo ahí mi Reina Valera, pero tengo también mis otras versiones. Porque la Reina Valera se escribió en un contexto muy distinto al contexto actual. Entonces de ahí tú pasas, cuando lees la Reina Valera, dice, os dijo, ¿verdad? Dice, no os hagáis, va a decir el texto bíblico. Y uno dice, no os hagáis, estamos medio que no entendemos. Pero tú dices, lees el mismo texto en otra versión, vas a entenderlo en un lenguaje mucho más sencillo. Eso te va a ayudar a ti a poder imaginar y ponerte en contexto de lo que estás leyendo. Somos ricamente bendecidos al tener una gran variedad de traducciones de la Biblia en nuestros días. Aparte de tener ayudas para entender el significado de las palabras hebreas y griegas, sin prácticamente saber nada del idioma. ¿Por qué? El otro día estuve conversando con Danielito, ¿verdad? Y Daniel me enseñaba se ha comprado su Biblia textual. Y él abría la Biblia y el Antiguo Testamento está en hebreo. Y el que lee hebreo sabe que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Tú tienes que leerlo así, no así. Pero también existen hoy, y es muy bonito, porque tú vas a leer ahí la palabra en el idioma original, cómo fue escrita, pero esa palabra la puedes buscar en un diccionario, porque hay diccionarios de hebreo al castellano, hay diccionarios del griego al castellano, y ya tú vas a buscarle de acuerdo al texto bíblico y al contexto el significado de las palabras. Y es muy lindo, porque hoy tenemos esas herramientas.
Compara la lectura de un pasaje en cuantas versiones puedas y verás que se torna interesante y con un significado mucho mayor. Pero también es interesante reescribir el texto bíblico, ya reescribir el texto bíblico en tu propia paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es hacer el texto bíblico en un lenguaje en el cual se haga más entendible para ti. Es de repente tu propia interpretación del texto bíblico, pero que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es una herramienta muy linda, pero esto es una extensión de lo que ya hemos observado. Los traductores también debieron usar mucho de su imaginación al traducir un texto en la escritura, en español, puesto que se trata de dar el énfasis correcto a la misma, a cada palabra. De igual manera, al reescribir el texto del español a tu propia paráfrasis, y después de haber utilizado todo el proceso de observación, expresa con tus propias palabras el sentido que el pasaje tiene para ti. Es una dinámica excelente y te dará mucha más claridad en tus ideas. Por ejemplo, el texto bíblico dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En tu palabra, sí, ¿cómo sería el texto bíblico, verdad? De modo, desde el momento que yo acepté a Jesús, mi vida cambió. Si yo antes mentía, ahora ya no miento. Si yo antes llegaba tarde, ahora llego temprano. Las cosas nuevas pasadas cambiaron y todas han venido a ser hechas nuevas. De modo que desde el momento que yo acepté a Jesús, he aprendido a perdonar. Esa es tu propia paráfrasis, de acuerdo a tu propia vivencia. Vamos a dejar una tarea para la próxima semana. Dice, cada uno podrá seleccionar libremente el capítulo o la historia o parábola de la Biblia que más le guste. Y vamos a elaborar una paráfrasis donde puedas expresar tu imaginación y recrear la atmósfera en la que tuvieron lugar los hechos. Nota, ¿sí? El uso de tu imaginación no implica que puedas descontextualizar el pasaje o, lo que es peor, especular demasiado, ¿sí? O sea, vas a hacer tu paráfrasis, pero no nos vamos a ir al extremo, ¿no? Hoy ya comenzamos a sacar nuevas doctrinas y nuevas enseñanzas, no. ¿Qué es lo que el texto significa para ti? ¿Cómo tú dirías ese texto en tus propias palabras? Hacer eso realmente va a fortalecer nuestro amor por leer la palabra de Dios. De repente lo vamos a dejar nada más ahí, ahorita nada más, en este tiempo. Ahí en realidad, este séptimo punto de leer la Biblia con meditación, en verdad es increíble. ¿Ya? Cuando te dicen a ti meditar en la Biblia, y eso solamente se lo menciono para la próxima semana, cuando alguien te dice, vamos a meditar, uno piensa rápidamente, hoy vamos a leer la Biblia haciendo yoga, ¿no? En meditación, vamos a comprarnos nuestras piedritas y vamos a poner una música suavecita y eso es meditación. No, no tiene que ver nada con esa meditación que nos han traído de las culturas orientales, ¿verdad? Y todo este concepto de nueva era, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con mucho, mucho más. Y la palabra del Señor, lo vamos a ver la próxima semana, nos desafía a poder meditar en oración. Ahora, chicos, miren, para la próxima semana yo sí les pido que puedan hacer esta tarea. No es muy complicada, solamente vamos a parafrasear. Y pónganle ahí toda su imaginación. Traten de ponerse en el texto bíblico, ¿verdad? Traten de ponerse en el texto bíblico, pero seleccionen un texto realmente que sea de su agrado, pues no me van a parafrasear que Judas fue y se ahorcó, ¿no? ¿Cómo lo parafraseas eso? Busca un texto ideal, ¿no? Apropiado, que realmente pueda darle fe a la imaginación, a lo que tú puedas descubrir en este tiempo. ¿Sí? Permítanme terminar con un tiempo de oración. Amado Dios, te damos gloria y honra. Padre, despierta, Señor, sigue despertando en nosotros ese deseo de conocerte más. Oh Señor, al abrir tu palabra, encontramos no solamente promesas de parte tuya para nosotros, sino sobre todo también exigencias
de la nueva vida a la cual tú nos has llamado. Es cierto, Señor, como cada uno de nuestros hermanos, Señor, cada uno de nuestros compañeros, Señor, a cada uno de aquellos que somos parte de este equipo, hemos podido compartir hasta ahora en las exposiciones. El propósito tuyo al escribir estas cartas, al mostrar esta carta a través de Pablo, es mostrarnos, Señor, cuáles son las características de la nueva vida que disfrutamos en ti. Y Padre, aún en medio de los tiempos difíciles, tú nos enseñas cuál debe ser la actitud nuestra, Señor, en este tiempo. En medio de la dificultad, es buscarte a ti, es confiar en ti, es depositar, Señor, toda nuestra confianza y también nuestra esperanza en ti. Y es lo que hemos venido haciendo, Señor, en este tiempo por la vida de Josué. Señor, él es nuestro amigo, Señor, es consiervo nuestro, Padre. Juntos estamos en este equipo. Padre, lo dijimos cuando empezamos este trabajo, vamos a ir juntos. Es cierto, hay algunos, Padre Celestial, por los cuales seguimos clamando y orando. Pero, Señor, también nos gozamos con los que están pasando momentos, Señor, de felicidad, pero también nos unimos en el dolor con aquellos que están pasando momentos difíciles, como lo está pasando Josué. Señor, que también hace solamente unas semanas ha perdido a su mamita. Sigue levantando la vida de Josué, sigue sosteniéndolo, Señor. Obra un milagro en su vida, no porque nosotros lo digamos, sino porque en tu palabra encontramos promesas. Señor, son tus fieles promesas las que sostienen nuestra vida. Clama a mí, dices tú, y yo te responderé. Señor, gracias por respondernos. Eres fiel. Señor, yo te pido una gracia sobre Josué, sobre su vida, sobre su familia, pero también una gracia, Señor, sobre la vida de cada joven y cada señorita en esta noche. Señor, honras a los que te honran, dice tu palabra. Honra a este grupo. Honra ese deseo, Señor, de aprender de ti, de querer buscar de ti, de conocer más de ti. Y pon en ellos, Señor, palabra tuya en sus bocas, en sus labios, Señor, que pueda atesorarse en su corazón y pueda reflejarse en una vida, Señor, como la que anhela y describe Pablo en cada una de sus cartas. Padre, que podamos vivir y reflejar a Cristo, Señor, en nuestras vidas. En cada aliento, en cada respirar, sea Cristo, Señor, tu Hijo, quien pueda ser mostrado a través de nuestras vidas. Aquí estamos, juntos para aprender, Señor. Síguenos capacitando, síguenos instruyendo y bendice este grupo. Levanta, Señor, sigue levantando hombres y mujeres con denuedo, Señor, sin ningún tipo de vergüenza, aún en medio de los tiempos y la generación que nos toca vivir, Señor, podamos abrir nuestros labios y poder declarar juntos que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder, Señor, transformador para todo aquel que cree, Señor. Padre, muchísimas gracias. Te damos gloria y honor en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Chicos, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo a todos. Bendiciones, chicos. Bye.